Ningbo era conocida como una ciudad comercial de la ruta de la seda durante 2000 años. Hoy en día sigue siendo un importante puerto. El antiguo pueblo de Zicheng pertenece al distrito Jiangbei de Ningbo. En la dinastía Qing surgieron muchos comerciantes prominentes. Aquí vivían apartados los comerciantes más ricos. Una tumba con tantos detalles se oculta en una montaña rodeada de 9 peldaños. Según la leyenda, en cada peldaño había una lápida de plata en la dinastía Ming. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Este es muy diferente a otros caminos montañosos. Se parece a una escalera para un gigante. Cada peldaño tiene una altura de 10 metros. Toda la montaña está rodeada por 9 peldaños. Según una leyenda, en cada peldaño había una lápida de plata, elaborada con una técnica cuyo secreto se perdió durante mucho tiempo en la dinastía Ming. Este tipo de lápida casi desaparece. ¿De quién es esta tumba con tanta parafernalia? ¿Dónde se encuentran las 9 lápidas de plata? Hace poco oímos que las 9 lápidas de plata reaparecieron. La escritora Wang Jing vino en especial aquí para investigarlo. Desde aquí se extendió una legendaria historia sobre un clan de magnates del pueblo Sichuan de Ningbo. El antiguo pueblo de Sichuan tiene una larga historia. Desde las dinastías Tang y Song salieron de allí en total 534 Jingshi, estudiantes que aprobaron el examen imperial, y 5 Chuangyuan, los número 1 en estas pruebas, por lo que se convirtió en un pueblo famoso para emprender la carrera oficial. Al llegar la dinastía Qin surgieron un gran número de comerciantes prominentes. Gestionaban negocios relacionados con hierbas medicinales. Las farmacias Tongrentan de Beijing, Zhongrentan de Shanghai, Darentan de Tianjin y Jinxiutan de Guangzhou fueron fundadas por estos comerciantes. Zicheng era el lugar donde vivían apartados los comerciantes más ricos de Jiangsu y Zhejiang. Estaba poblado de familias nobles en mansiones de altos muros con graneros tan grandes como este. Al abrir cada capa podrían descargarse unos 500 kilos de grano, y cada granero tenía capacidad de 7.000 kilos de cereal. Feng Yunhao era el representante de los comerciantes farmacéuticos de Sichuan. Se dice que fue el mayor magnate al sur del río Yangtze en el reino Taiping. De acuerdo con los registros de Tuan Guangqing, magistrado de aquel entonces, Feng de Cixi era muy respetado por la corte y por el pueblo. Tenía un patrimonio familiar de 20 millones de taeles de plata. Sin embargo, en el apogeo de su negocio cerró de repente todas sus tiendas y empezó a dedicarse a la escritura de libros y actividades filantrópicas. Pero ¿cuál era su objetivo con todo esto? El secreto se encontraba en las 9 lápidas donde estaba grabada la experiencia legendaria de Feng Yunhao. Para desvelar el secreto de las 9 lápidas de plata llegamos a la antigua mansión de la familia Feng, que también era la mansión ancestral de Feng Jizai, un renombrado escritor contemporáneo. Wang Jing la visitó en varias ocasiones. Cada uno de los ladrillos y tejas de este lugar desprenden un lujo especial. Sin embargo, no estamos seguros si lo que vemos en este punto turístico de hoy son o no objetos originales de aquel entonces. Preguntaremos a los locales. Sun Wei pasó su infancia en la mansión de la familia Feng, aunque no tiene ningún parentesco con esta familia. En la década del 60 del siglo pasado se trasladó a esta gran mansión. En aquel entonces no sabía casi nada sobre la historia de la familia Feng, pero podía percibir vagamente que esta mansión era muy diferente a otras.
像这样一个条凳呢，我们以前呢，就是这里的住户呢，都是用来洗衣服啊、洗菜的。按照我们以前呢，可能不大注意，现在的工艺看起来呢，就是说它这个工艺上啊，它这个弧度啊，它这个弯曲的一些那个曲线啊，这样，在那个就是说工艺上非常罕见的。小时候啊，我们这种刀盾啊什么的，我们都在这上面磨的。其实这仔细看的话，我还能感觉到当时我在这里这样磨到的这个痕迹还是在这上面。Cada ladrillo y teja de la mansión de la familia Fenn fue elaborado con gran esmero, incluso los azulejos de la pared son fuera de lo común, lujosos y prácticos. 上面雕的呢是那种如意纹、如意云头纹，主要是就是为了透气。古人设计其实也蛮精巧的，它其实在这个上面啊，里面啊是铺着地板的，地板它为了就是让地上潮气让它出来腐蚀到那个地板的话，它可能这里就是有一个空气流通的一个功能。但是它呢，如果这里光一个开窗的话呢，就是老鼠啊什么会打洞啊会进去，所以它就雕了一个镂空的这样一个精美的图案呢，既防止了老鼠啊爬虫啊会进去，又呢使整个里面形成了一个空气的一个循环系统。El diseño tan exquisito y elegante de la habitación está impregnado de una atmósfera académica, pues Feng Junhao fue un letrado muy renombrado. Se dice que tras aprobar los exámenes imperiales abandonó los estudios y se dedicó al comercio. Cuando se encontraba en el apogeo de su empresa, cerró de golpe todas sus tiendas. ¿Cómo se convirtió en el primer magnate al sur del río Yangtze un gentil letrado? ¿Por qué se detuvo de repente cuando se encontraba en su apogeo? Sun Wei oyó decir a los ancianos que la familia Feng era una familia muy grande, pero nadie sabía qué aspecto tenía el dueño de la mansión. Más tarde logró saber que su antepasado fue el primer magnate de la localidad. La categoría arquitectónica de la mansión se igualaba a la del gobernador provincial de Zhejiang. Su rango se representa en las paredes sobrepuestas Matou a diferente altura. 你看啊，这就叫做五马墙。什么叫五马墙概念呢？就是说有5个横挡的，1、2，对，5个台阶，3、4、5，这样5个台阶就是叫做五马墙。这五马墙呢，就是有一定就是比较高的级别的人才能就是造这种墙，才能住这种房子。En las dinastías Ming y Qing, entre los magnates de todo el país, los que se atrevían a construir mansiones con las 5 paredes sobrepuestas Matou no eran más de 10, y Feng Junhao fue uno de ellos. ¿Acaso por este motivo pudo dejar 9 lápidas de plata después de su muerte? Los estudiosos sostienen que no es así, porque antes de su muerte su familia entró en bancarrota. ¿Y cómo cayó en bancarrota este magnate? Para estudiar la vida de este magnate en las postrimerías de la dinastía Qing, las 9 lápidas de plata son una importante pista. Junto a la escritora Wang Jin venimos en coche a un lugar llamado Ketenpen. Se dice que es el cementerio de la familia Feng. Esta es una aldea con bellas montañas y aguas transparentes. Parece que la familia Feng pensó muy bien dónde ubicar el cementerio. Muchas losas pavimentadas en el camino, pilares de casas, muros, incluso las losas del puente son piedras de las tumbas. Las huellas de la familia Feng se ven vívidamente. 这是阴刻的，阴刻是木，说不定也是冯爱用的东西，冯界嘛。这个是木的这个盖板。哦，木的改摆地板。 Esta tumba, compuesta por varias cámaras mortuorias, es enorme, y la influencia de Feng Junhao en aquel entonces no se limitaba a eso. Era muy respetado en todo el sur del río Yangtze, al igual que muchos otros magnates de Sichuan. En una noche de viento y lluvia, su destino se cruzó con el de la corte.
Ningbo era conocida como una ciudad comercial de la ruta de la seda durante 2000 años. Hoy en día sigue siendo un importante puerto. El antiguo pueblo de Zicheng pertenece al distrito Jiangbei de Ningbo. En la dinastía Qing surgieron muchos comerciantes prominentes. Aquí vivían apartados los comerciantes más ricos. Una tumba con tantos detalles se oculta en una montaña rodeada de 9 peldaños. Según la leyenda, en cada peldaño había una lápida de plata en la dinastía Ming. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Esta es una historia real registrada por el magistrado Tuan Guangqin de Ningbo en 1853. Un día de verano con tempestad, el magistrado de distrito de la zona de Zicheng permaneció arrodillado frente a la puerta de una vivienda durante 24 horas consecutivas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué un magnate respetable permaneció arrodillado frente a la puerta de una casa corriente? En el reino Taiping, el gobierno Qing estaba acosado por tumultos internos, la invasión extranjera y las malas cosechas de años consecutivos por la sequía. La corte necesitaba urgentemente pagar y abastecer a los soldados, por lo que pretendían recaudar fondos de los comerciantes ricos de Jiangsu y Zhejiang. Los comerciantes ricos de Ningbo pusieron su vista en Feng Yunhao, diciendo que nadie donaría si él los rechazaba. La mansión de la familia Feng permaneció firmemente cerrada, pero el magistrado del distrito no podía fallar. ¿Por qué era tan tacaño si contaba con una fortuna millonaria? ¿Acaso había otro motivo? A fin de cuentas, Feng Yunhao era toda una personalidad, un excelente letrado. Creció comiendo pasteles de arroz glutinoso Zhuangyuan de Xicheng. Se corre cierto riesgo al prepararlo, pues requiere una coordinación tácita entre las dos personas. Con cualquier error se puede golpear la cabeza del otro. El último paso para preparar el pastel de arroz glutinoso es moldear la tarta, lo más característico del pastel de Xicheng. 扣上，然后把这个看这大小得弄它长一点啊。差不多吧？差不多。好像这个跟面粉不一样。它有粘度了就不太好搞了。现在要脱模了啊。多漂亮，就别拿出来了。 一拿出来就没那么漂亮了。必定如意。必定如意，应该是这么看哈。必定如意。哎。这个主题呢，我们把它定下来呢，就是叫做必定如意，是用2个如意呢结合的花纹，中间串呢是一支笔。像假如那个这户人家的话，又中了。 状元节定的年糕那个模板的花样，再做了定糕呢，它就是说必定中状元的那个，有这么个一说。 Antaño este era el secreto para emprender la carrera oficial mediante exámenes imperiales en Xicheng. Los padres depositaban toda su esperanza en este pastel y los hijos imbuidos de confianza emprendían el camino de la carrera oficial mediante exámenes imperiales. Desde luego, el secreto del éxito en los exámenes imperiales de Xicheng no se limita a este pastel. En el gran salón del templo de Confucio de Xicheng, un académico de Taiwán está impartiendo clase a unos 100 niños de las cercanías. Es un preciso retrato de los medios educativos especiales de Xicheng. Durante siglos, celebridades de diversos lugares del sur del río Yangtze impartían clases aquí a los niños de Xicheng, lo que ya se ha convertido en una tradición. Estos niños eran hijos de los funcionarios de la corte de la dinastía Song, que se vieron obligados a trasladarse al sur. Aunque su hogar había sido ocupado por los soldados Jin, no querían convertirse en un pueblo inculto en esta tierra baldía. Antes de cumplir los 20 años, los hombres debían ir a clase para estudiar. No iban a dedicarse a la agricultura a menos que no pudieran seguir los estudios.
Fue este fervor por el estudio de todo el pueblo lo que contribuyó al éxito de los exámenes imperiales en Xichen. Feng Junhao vivía en un ambiente como este y antes de los 30 años ya fue designado Zhuren gracias a los exámenes imperiales. Al recibir el edicto imperial, la familia Feng invitó al mejor carpintero para que hiciera una caja de madera dedicada a guardar en especial el edicto imperial. De las 3 cajas de edictos imperiales que ha coleccionado Zhou Wenpao, una era de la familia Feng. 好像还有吸力似的，对吧？它进去也是一定要把空气慢慢的放出来，对，才可以进去。您是说它这个一个里面应该是就放一个圣旨，还是就是放一个圣旨？你看这就是放一个放圣旨手了以后，它不会掉下去哈。对吧？就是放一个圣旨，要慢慢来，慢慢来，它把里面空气放掉了，放掉了以后才会去，对吧？ Sin embargo, en la época en la que quien destacaba en el estudio se convertía en funcionario, ¿por qué Feng Junhao no siguió su carrera de oficial y se convirtió en un magnate? La escritora Wang Jing siempre ha tratado de conocer la historia detrás de estas 9 lápidas de plata. Ha venido en varias ocasiones a la aldea Gut-de-Pen y en 2008, al oír que una campesina usaba una lápida de plata como tabla de lavar, acudió allí en su busca. Sin embargo, no la encontró, ni a nadie que supiera su paradero. Esta vez vino otra vez a la tumba de la familia Feng. Un estanque semicircular despertó su interés. ¿Qué secreto encierra este estanque artificial? Se dice que el secreto del enriquecimiento de Feng Junhao está escondido bajo el agua. Esta es la desembocadura del río Yaojiang cerca del puerto de Ningbo. Los barcos que provienen del sur y del norte reciben y entregan productos aquí. Los barcos del sur no podían ir hacia el norte y viceversa. ¿Pero por qué? Tai Songyue, especialista en historia local de Ningbo, nos desveló esta incógnita. 宁波以南的地方上港呢，都是石质的，它都是船只呢都是尖底的。北方平底船，南方尖底船，所以南方的船不能到北方去，北方的船呢不能到南方来，所以它必须在宁波这样地方呢交换。 Este peculiar lecho marino dotó a los comerciantes de esta zona de ventajas incomparables. Sin embargo, el enriquecerse por la venta de hierbas medicinales requería un profundo nivel educativo, de manera que los comerciantes de Xichen, que habían leído extensamente, sobresalieron. 石城这个地方，不生产药材的，但是呢，它的药商很多，一般的小孩子都有认识这个是药名啊什么。如果不认识药名的话，他根本无法学习。所以这个里面就形成了石城的特定的这种职业选择，就是药商。 Como este negocio requería una buena formación cultural, permitió a Feng Junhao y a sus paisanos disponer de una ventaja sin par. En aquel entonces, en vísperas de la Guerra del Opio, los buques ingleses irrumpieron en el puerto de Huangpu. Muchas personalidades de la clase instruida del sur del río Yangtze se opusieron secretamente junto a Feng Junhao a los Qin para restaurar a los Ming. Feng Junhao, que acababa de aprobar el examen imperial como Zhuren, estaba confuso. No quería oponerse a la corte ni servirla. Ante el dilema optó por el mundo de los negocios. Ningbo era conocida como una ciudad comercial de la ruta de la seda durante 2000 años. Hoy en día sigue siendo un importante puerto.
El antiguo pueblo de Cicheng pertenece al distrito Jiangbei de Ningbo. En la dinastía Qing surgieron muchos comerciantes prominentes. Aquí vivían apartados los comerciantes más ricos. Una tumba con tantos detalles se oculta en una montaña rodeada de 9 peldaños. Según la leyenda, en cada peldaño había una lápida de plata en la dinastía Ming. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Pese a que ha venido en varias ocasiones, Wang Jing siempre suspira por lo enorme que es la tumba de la familia Feng. En la montaña no hemos descubierto las piedras de la tumba que se pueden ver por todas partes en la aldea Côte-de-Pan. Muchas se destinaron a usos ajenos. Solo las tallas de hongos en los matorrales permiten advertir lo lujoso que fue en tiempos antiguos. ¿A dónde fueron a parar las 9 lápidas de plata de la leyenda? ¿O simplemente se trata de un rumor? A fin de cuentas, la familia ya estaba en decadencia antes de la muerte de Feng Junhao. ¿Cómo podía tener tanto poderío económico? Ese año, ¿cuánta plata donó Feng Junhao por el persistente ruego del magistrado del distrito? 京城所指呢，京师未开，再创额状脉，这个是捐款也逃不掉的。那么这也是一种博弈吧。那么到最后嘛，当然是两大欢喜。那么他捐了50万两白银。那么这样的话，他一捐嘛，其他的富家嘛也跟着捐嘛，这个宁波的、浙江的这个军饷嘛问题都没解决了。 Los 500.000 taeles de plata se entregaron a la hacienda pública. A continuación, Feng Junhao cerró la mayoría de sus tiendas distribuidas por todo el país. En ese momento todos sabían qué agitación experimentó el interior de Feng Junhao en aquella noche de tempestad. La donación de 500.000 taeles de plata significó la interrupción de fondos del comercio en la casa Feng y también el abandono a su ideal de oponerse a la corte Qin. Desde entonces, el clan Feng se dedicó a actividades benéficas hasta que sus descendientes vendieron todas sus propiedades. 有人们在建这个钱呢，他从来不讨的，就把所有的借据呢都付在这个项上，这样1年又1年，他自身呢就入不敷出了，入不敷出就把祖传的房子，就把这一代房子呢来盖了一个余家。 La empresa que la familia Feng ostentó durante décadas cayó en el olvido. Solo las 9 lápidas de plata de la leyenda siguen siendo un tema de conversación. Wang Jing no abandonó la búsqueda de las lápidas de plata. Tanta gente le ha hablado de ellas una y otra vez que está convencida de que no es un dicho sin fundamento. Y querer es poder. Al pie de la montaña donde se encuentra la tumba de la familia Feng, en un lugar llamado Aldea Loujia, encontramos a un anciano de 89 años llamado Xu Baohe. 你是从你爷爷开始的冯家管墓的是吧？管墓的，会变，6块10代啦，6块10代是杨帝冒出来的，6个状元送我，给脂肪，6块10杯是6个状元送的。 6个状元，哎，是6个状元送的，另外还有几块估计不是状元送的。他说那个杯是银子磨的，您知道吗？名字啊？他说那个这个杯是银子磨出来的，是吧？就是你们看过去这个杯哦，是不是擦亮了？没擦亮，还有。就是他看到的时候已经是黑色。我从来干嘛10代了？哎，他看到了已经是黑色。 Antaño la lápida no se elaboró con plata auténtica, sino pulida. Se dice que Feng Junhao antes de su muerte ya se dedicaba con todas sus energías a la caridad y al estudio. Además, con la decadencia de su familia, ¿cómo pudo elaborar estas lápidas tan lujosas? Decidimos pulir en persona la lápida con plata para ver qué efecto tiene.
Sin embargo, con 20 minutos de pulido todavía es difícil ver el efecto. Tampoco logramos que se quede lisa la superficie de la piedra. No podemos imaginar qué cantidad de plata se empleó en la elaboración de las lápidas en aquel entonces. Tal vez es contradictorio a la virtud de Feng Yunhao. En medio de un mar de dudas encontramos por fin una pista. Hace poco, con la colaboración de una institución de seguridad pública, la Oficina de Administración de Reliquias Culturales de Jianpei encontró por fin 4 lápidas de plata entre la población. Esto nos dio la oportunidad de descifrar este enigma. Transcurrieron muchos años, ahora no se ve ninguna huella de plata en la lápida. Sin embargo, el fino pulido es poco común. Además, la calidad de los chuanyuan que regalaron las lápidas también se corresponde con la leyenda. A través de un concienzudo análisis descubrimos algunos puntos sospechosos en estas 4 lápidas recuperadas. Se considera que Mansheng es un hermano de Feng Yunxiang, del mismo padre y diferente madre, otro magnate de Zhejiang en las postrimerías de la dinastía Qin. Pero ¿por qué las lápidas de su tumba se asociaron al nombre de Feng Yunhao durante un siglo? Quizás por el respeto que le tenían asociaron las lápidas de plata a su persona. Otros especialistas sostienen que la lápida que vemos ahora no es la lápida de plata de Feng Yunhao de la leyenda. No importa cuál sea la explicación, los lugareños de Xicheng admiran la caridad, no solo la fortuna. En el corazón del pueblo, las lápidas de plata fueron un premio para la persona que consideran más bondadosa.